Han pasado 3 años y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Pero es que esta me calcó ya su padre igual, ¿eh? Mi madre, Josefina, mi madre, siempre está feliz. Su alegría es desbordante. Y por eso nos transmite su buen vivir. Espera un poquitín. Mountains become fragrant at the source. So can you stand this exotic angle? I read it somewhere that they would last. And I remember how close flexing with the forest glow. Half wasting high. Viajé muchísimo con él en el coche de bebé. Y quizás le influí en lo viajero luego que fue. Le llevaba a todos los sitios, a Lanchoe, a visitar todos los puertos, le encantaba y así se hizo. Nos llamó la profesora para decirnos el don que tenía Íñigo para escribir. Hola, soy Íñigo Cavacas y vivo en Basauri. Soy un gran deportista y mi gran deseo es ser de mayor del Athletic. Ahora empezando a jugar en el equipo del cole. También me gusta algo de política, pero no como el fútbol. Suelo ir a veranear a Laredo, Santander, y allí tengo unos buenos amigos. Claro que en Basauri también los tengo. Mis mejores amigos son Richard y Iker Parrón, pero lo que pasa es que son de B y yo soy de A. Pero en sexto A también tengo amigos buenos, como Aitor. Aitor es un chico muy majo y le gusta mucho el baloncesto. A mí no me gusta mucho la música, pero mi padre me dice que vaya porque es una cosa muy bonita. Así que ahora toco la flauta. 11 añitos. 13 de 9 del 94. Teníamos en el salón, cuando yo llegaba agotado, él estaba esperándome todavía sin ir a la cama, queriendo jugar en el rato que yo llegaba justo de trabajar. Y teníamos una silla y solíamos rivalizar a ver quién metía entre los dos palos de la silla, dándole rosca al balón. Cuando él entraba en casa era una alegría porque era llegar, darte un beso, hacerte un guiño, que hay para comer. Pues igual no he puesto la comida, se ponía a hacer la comida, me quitaba de la chapa, me hacía así, fuera de aquí. Y bueno, pues un mazazo muy grande para nosotros, un mazazo muy grande porque ahora mismo pues eso, te faltan muchas cosas. Cierras a la noche la puerta de casa y aquí ya no viene nadie. Pues yo, como dice Manu, yo muy orgullosa de él, porque ha sido un chaval que a mí me ha dado mucho desde pequeño. Él no era gustoso de compartir el baño con dos y siempre me estaba chillando y tal. Siempre eran cascarrabias conmigo y tal. Y los dos al final, pero vamos, nos llevamos por eso, de maravilla. Eso era así. Tengo que decir que a pesar de que nunca le gustó el trabajo del bar,
nunca falló. Eso es otra cosa que tengo que agradecerle y que darme cuenta de los valores que tenía. El mensaje que él me daba todos los días era ese. Era el que yo igual estaba aquí en el sofá sentada y él marchaba y me decía, venga, mamá, a la calle a pasear, al cine, hoy qué día es, te toca el cine, o a la piscina, al gimnasio. Todos los días me estaba recordando cosas porque me decía que no solo tenía que ir al bar a trabajar, sino que luego también tenía que salir con las amigas, y entonces pues esas cosas se me ponen mucho en la cabeza y le doy muchas vueltas. Porque esto ha sido un mazazo, un mazazo para nosotros. Que vivir, nada, mal vivir el día a día, pero por él, porque se esclarezcan las cosas y queremos que se haga pronto, porque no queremos que sea dentro de unos cuantos años, que ya nos pillen mayores. Porque yo quería que fuera a Londres y al final viene un día a casa me diciendo que había conseguido una subvención. Pero esto en 3 días, ya marchaba, poco antes de los hechos estos, ya marchaba a Londres con una subvención. Pero en esto que le llamo el Banco Bilbao. ¿Qué más quería? Porque él ya venía de atrás de años trabajando en el Banco Bilbao. ¿Y qué más quería? Pues ya la subvención ni nada, todo fue para atrás. Se quedó, mira para qué se quedó. A los 5 días empezó a trabajar el día 1 de abril en el banco y el día 5, Jueves Santo, pues nada. Y si me yo lo pregunto, ¿y si se hubiera ido? Hay muchos hijos que se van, ¿verdad? Y están al otro lado y hablan con sus padres con el Wiccan o ese lío, ¿no? Y se ven. No me dijo nada, esa sonrisa que él tenía de expresión, se salió ya del bar y tal, y pasó por la ventana con la sonrisa. Y ese es el último recuerdo y más feliz, su sonrisa, eso que siempre he hablado, que me dedicó. Nunca la olvidaré, ¿no? Es impresionante. Y luego pues empiezas como una sonámbula en la calle, a deambular. No tiene sentido. Cuando sales a la calle no sabes si tirar para la derecha o para la izquierda, no sabes dónde ir. Es que estás muerta en vida, no tienes un sitio de decir, bueno, pues o unos recaos o ir a la peluquería o ir... no, es una vida autónoma ya, con una tristeza. Nosotros, particularmente yo, estoy vivo porque pienso que mi hijo no se ha ido, no se ha podido ir así. No nos ha podido dejar. Y entonces el pensamiento de que está con nosotros, de que no se ha ido, es lo que me hace vivir. Y luego, pues oye, yo a mí, el hecho de estar con los amigos de Íñigo, a mí me hace muy feliz. Yo, bueno, pues soy otra. Cuando voy pues ahí al Kirruli, que suelo ir bastante también, a las flores, a ponerle las flores, a hablar con los chavales, me hace bien. Así como a Manu los jóvenes dicen que le dan tristeza porque le recuerdan a su hijo, pues yo entre ellos me encuentro muy a gusto. No es justo que hubiéramos sufrido tanto en su muerte y que tengamos que seguir sufriendo ahora todavía, ¿no? Mi hijo no quiere eso para nosotros, pero gracias a él, que no nos abandona, tenemos fuerza y seguiremos hasta el final. Me hace vivir la vida día a día. Es cariñosa, es mi madre, mi amiga, mi confidente, mi puntos suspensivos. Es todo para mí. Esa soy yo, mejor reflejada, y te digo qué años tenía.
10 añitos. Ríete, mira cómo se ríe, qué morro tiene. Se ríe, se ríe. A veces pienso que se ríe porque se va a hacer justicia, que es lo que él quisiera. Y si no, su alma está por ahí para hacerla.